Bienvenidos a un nuevo video de microcontroladores PIC. En esta ocasión vamos a utilizar el protocolo SPI para programar dos microcontroladores. Muy bien, aquí ya tenemos el circuito y el objetivo es que al presionar un botón, el PIC maestro envíe un comando al PIC esclavo para que encienda el LED correspondiente. De este lado tenemos tres cables. El primer cable va conectado al pin SDO y va conectado al pin SDI. Y esto quiere decir que tenemos una conexión de tipo MOSI, que las siglas significan Master Output Slave Input. Eso quiere decir que el maestro tiene datos de salida y el esclavo tiene datos de entrada. También tenemos un cable que va conectado al pin SSK y del otro lado va conectado al pin SSK, que va a ser nuestra señal de reloj. Finalmente tenemos el tercer cable que va conectado al pin RC2 y también va conectado al pin SS. Muy bien, con esto ya completamos una conexión para la comunicación SPI. Finalmente tenemos los osciladores de cuarzo de 20 MHz para cada microcontrolador. Ahora vamos a ver cómo programar este circuito. Generamos un nuevo proyecto y voy a crear una nueva carpeta que se llame comunicación SPI. Voy a abrir la carpeta y aquí voy a crear otras dos, una para el PIC maestro y otra para el PIC esclavo. Coloco com SPI master o maestro y voy a abrir la carpeta. Voy a copiar este nombre y abro la carpeta. De este lado voy a pegar el nombre para que también mi proyecto se llame igual. Le doy en guardar y aquí buscamos el PIC 18F4550. Aquí está. De este lado tenemos un cristal de cuarzo de 20 MHz que vamos a utilizar. Antes vamos aquí a la barra izquierda y le damos aquí en comunicación SPI. De este lado podemos configurar la comunicación SPI. Por ejemplo, le damos en el primero y aquí podemos darle en la casilla para que nos genere los pines que contiene nuestro microcontrolador. En este caso simplemente se va a colocar SPI 1, pero la voy a desmarcar para que me deje los pines visibles. De este lado tenemos el pin para habilitar la comunicación con el esclavo. Le podemos colocar el pin correspondiente, que en este caso habíamos dicho que es el A5. Y aquí ya nos generó una señal de cómo es que funciona el protocolo SPI. Tenemos otros pines, que es el pin de diagnóstico y el pin de carga. Estos dos pines no los vamos a utilizar y vamos a, de este lado, tenemos para elegir si va a ser maestro o esclavo. En este caso va a ser maestro y tenemos 4 modos. En este caso el modo 0 nos indica que los datos se van a registrar con un flanco de subida. Si colocamos un modo 1, nos está diciendo que se van a registrar los datos con un flanco de bajada. Ahora en el modo 2 tenemos un flanco de bajada, pero tenemos una señal de reloj inicial con flanco de bajada. En el modo 3 tenemos igualmente el flanco de bajada para la señal de reloj de inicio, pero se va a registrar los datos con un flanco de subida. Entonces así ya tenemos 4 modos de comunicación. Estos no los vamos a ver, simplemente vamos a darle en el modo 0 y así los vamos a utilizar. Si te hace útil utilizar uno de estos 4 modos, pues puedes elegir el que más te convenga o que llegues a utilizar. En este caso vamos a utilizar el modo 0. De este lado pues igualmente podemos habilitar nuestra señal para el flanco de bajada para habilitar ya la comunicación, que es el pin A5. Podemos darle que puede ser un flanco de subida para hacer la comunicación o puede ser también un flanco de bajada. En este caso lo vamos a dejar así, en flanco de bajada.
Finalmente tenemos la velocidad de transmisión de la señal o de los datos. En este caso, como valor estándar, vamos a colocarle 9600 baudios. Entonces, así ya tenemos una configuración para nuestro protocolo SPI. Y si le damos aquí en código, nos va a generar esa señal. De este lado, simplemente le voy a dar en cancelar y simplemente los voy a colocar manualmente. Simplemente era para mostrar los modos de comunicación por si los llegan a utilizar, y aquí simplemente analizan cuál es el que necesitan. Me voy a regresar aquí y simplemente le voy a dar en crear proyecto. Inicialmente voy a colocar mi primer fusible y voy a colocar directamente los parámetros para la comunicación SPI. Igualmente, maestro, el reloj va en el pin B1, el digital input, que es los datos de entrada, es el pin B0, que en este caso no vamos a utilizar este pin porque vamos a utilizar el pin de salida para los datos, en este caso el D0, que es el pin D7. Tenemos una velocidad de transmisión de 9600 baudios, tenemos un modo 0 y tenemos una tasa de 8 bits de datos. Ahora me voy a ir a mi circuito, y en el circuito, si recordamos en nuestra tabla donde nos mostraba cómo funcionaba el protocolo SPI, teníamos inicialmente el pin A5 como flanco de bajada para iniciar la recepción de los datos, en este caso para el esclavo. Teníamos el pin A5 como flanco de bajada, que realmente era el pin SS, pero se configuraba como el pin A5. Entonces, para recibir los datos y procesarlos, teníamos que enviarle un flanco de bajada para que iniciara la recepción de los datos. Ese flanco de bajada nosotros lo debemos generar a partir de un pin del PIC maestro. En este caso podemos utilizar cualquiera que esté disponible. Yo voy a utilizar el pin C2, puedes utilizar cualquier otro. Entonces yo envío ese flanco de bajada por este cable al pin A5, y el pin A5, cuando reciba ese flanco de bajada, quiere decir que desde ese punto va a recibir los datos y los va a procesar. Entonces voy a generar ese flanco a partir del pin C2. Voy a regresar a mi programa y voy aquí definir ese flanco. Define y voy a colocar el nombre como enviar, porque va a ser el inicio para enviar mis datos, y defino el pin C2. Ahora lo que voy a definir van a ser los botones y voy a colocarlos de la siguiente manera. Coloco define el botón 1, define el botón 2 y define el botón 3, y le coloco como entrada en el pin de 0. Eso quiere decir que cuando nosotros hagamos el llamado en el botón 1, simplemente va a realizar esta función y va a preguntar cuál es el valor que tengo en el pin de 0, ya sea 1 o 0, dependiendo si el botón está pulsado, nos va a dar 1. Si el botón no está pulsado, nos va a dar 0. Y esto aplica para los tres botones en el pin de 0, de 1 y de 2. Ahora voy a colocar otras tres variables que van a ser mis registros del estado en que se encuentren los botones. Y voy a colocarlos aquí, simplemente entero de un bit. Y vamos a registrar el botón 1, registramos el botón 2 y el registro para el botón 3. Inicialmente los coloco en 0. Ahora voy a establecer el comando que voy a enviar al PIC esclavo para que me defina qué es lo que yo quiero que realice el PIC esclavo, y simplemente los voy a colocar de la siguiente manera. Aquí tengo mis variables, son de entero de 8 bits y se llaman LED1 on, LED1 off. También tengo el LED2 on, el LED2 off y el LED3 on,
y el LED3 off. En este caso le estoy enviando al esclavo un comando y este comando quiero que lo registre y lo interprete como el 1 para que encienda el LED 1, el 2 para que apague el LED 1, el 3 en hexadecimal para que encienda el LED 2 y el 4 en hexadecimal para que apague el LED 2. De este lado, si yo envío el comando o el número 5 en hexadecimal, quiero que apague encienda el LED 3 y finalmente un número 6 en hexadecimal, quiero que apague el LED 3. Y así yo voy a definir cuando programe mi PIC esclavo que cuando reciba estos comandos realice esta función que yo quiero que interprete. Muy bien, lo siguiente que voy a colocar es de este lado. Coloco lo siguiente y aquí pregunto si el registro del botón es diferente a la entrada del botón 1. Recordamos que si hacemos el llamado de botón 1, va y pregunta en el pin de 0 el estado en que se encuentra. Si el botón está pulsado, esto me da 1 y si no está pulsado, esto me da 0. Entonces aquí es 1 o 0 dependiendo del estado del botón. El registro del botón 1 inicialmente es 0. Y entonces aquí pregunto, como inicialmente es 0, aquí estoy preguntando cuál es el estado del botón. Suponiendo que es 0, que no está pulsado, entonces 0 diferente de 0, no. Entonces aquí en esta sentencia no va a entrar. Entonces cuando nosotros pulsemos el botón, aquí baja y vuelve a preguntar y si el botón ya está pulsado, 0 diferente de 1, sí, y entonces entra. Y aquí lo que voy a hacer es colocar lo siguiente. Aquí lo que estoy preguntando, nuevamente colocamos 0 diferente de, entonces inicialmente 0, pregunto el estado del botón, suponiendo que lo pulsamos, 0 diferente de 1, sí, entonces aquí entra, dejamos un delay de 10 microsegundos por el antirrebote, y entonces aquí lo que está preguntando es por el registro del botón. Inicialmente es 0, entonces aquí esto es 0, registro del botón es igual a 0, sí, entonces entra aquí. Aquí lo que estamos haciendo es habilitar el flanco de bajada para la recepción de los datos en el PIC esclavo. Entonces este es el pin C2. SPI escribe y envía el comando LED1 on, que es 1 en hexadecimal. Envía el comando al PIC esclavo y después termina y después colocamos el flanco de subida para terminar la recepción de los datos. Entonces, una vez que enviamos ese comando, baja aquí y como estamos utilizando aquí la negación, es decir, registro del botón es igual a la negación del registro del botón. Si inicialmente era 0, aquí lo niega, se vuelve 1 y lo registra. Baja aquí y entonces como era 0, ahora es 1. Entonces 1 diferente de 1, no. Entonces aquí baja y vuelve a preguntar. En este caso aquí tenemos pulsado el botón, seguimos pulsándolo y cuando dejemos de pulsarlo esto se vuelve 0. Una vez que se vuelve 0, 1 diferente de 0, sí, entonces entra y aquí pregunta si el registro del botón es igual a 0. En este caso no, porque ahora es 1. Entonces baja aquí a else, habilitamos el flanco de bajada y enviamos el comando LED1 off. El comando LED1 off es el 2 en hexadecimal. Muy bien, entonces aquí terminamos en el flanco de subida para terminar la transmisión de los datos. Entonces, cuando termine la transmisión de los datos, aquí el registro registra la negación. En este caso era 1
entonces lo niega y registra el registro del botón 1 ahora es 0. Baja aquí y si vuelve a preguntar, aquí ya es 0 y vuelve a preguntar 0 diferente de 0, no, entonces aquí se vuelve un ciclo hasta que volvamos a presionar el botón. Una vez que lo presionamos, 0 diferente de 1, sí, entra y el registro del botón es 0, entonces vuelve a enviar el LED ON para que encienda el botón y esto se vuelve un ciclo. Simplemente esto se hace para registrar el flanco de subida o de bajada de nuestro botón y únicamente nosotros vamos a enviar el comando una vez que si nosotros presionamos el botón envía el comando una vez. Si nosotros dejamos de presionar el botón te envía el comando una vez. ¿Para qué es esto? Para evitar que el PIC esclavo esté recibiendo los datos y no le dé tiempo de procesar la información o procesar el comando para que en este caso encienda el LED. Entonces así únicamente aquí enviamos una vez cuando se oprime el botón o cuando se pulsa el botón y enviamos una vez el comando cuando dejemos de pulsar ese botón. Entonces aquí ya tenemos el botón número 1. Vamos a colocar lo mismo para los demás botones, es decir, el botón 2 y el botón 3, que es exactamente lo mismo, que es el mismo código, simplemente registra el estado del botón 2, envía el dato si está encendido, si está pulsado y envía el dato para cuando dejemos de pulsar el botón. Igualmente para el botón 3 enviamos para que cuando pulsemos el botón y cuando no esté pulsado. Y únicamente lo envía cuando haya un cambio de estado en cualquiera de los botones. Finalmente aquí abajo voy a colocar un delay. Esto ya está de más. Esto es para dejar que el PIC esclavo procese los datos. Aquí 100 milisegundos es demasiado, pero lo vamos a dejar así. Lo pueden modificar. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente darle en compilar y no tenemos ningún error. Y así ya tenemos nuestro código para el PIC maestro. Ahora vamos a ver el código para el PIC esclavo. Le damos en archivo, nuevo, proyecto. Le damos aquí atrás y nueva carpeta, le colocamos com SPI esclavo. Le coloco aquí igualmente el nombre, com SPI esclavo, abro mi carpeta y le doy en guardar. PIC18F4550. Aquí está. Y nuevamente aquí, igualmente aquí podemos ver para configurar el SPI del pin esclavo. En este caso lo voy a quitar y simplemente lo voy a colocar manualmente. Aquí ya tenemos, voy a cerrar esto. Tenemos el código principal. Voy a colocar mi fusible y voy a colocar los datos, los parámetros para la comunicación SPI del PIC esclavo. Colocamos esclavo, el pin del reloj es el B1, el pin digital input, que es el pin de entrada, es el pin B0. El pin digital output, que es el pin de salida, no lo vamos a utilizar, que es el pin C7, este no lo utilizamos, simplemente necesitamos utilizar el pin de entrada de datos. Tenemos el pin para habilitar lo que es la recepción de los datos, que es el pin A5, de acuerdo a nuestro circuito, que es el pin realmente el SS. Tenemos modo 0 y tenemos una tasa de datos de 8 bits. Ahora lo que voy a hacer es definir mis LEDs que están conectados a los pines de 0, de 1 y de 2. Tenemos LED 1 como variable, de LED 2 y LED 3. Así lo definimos. Vamos a crear una variable global aquí que se llame dato de entero de 8 bits. Lo siguiente que voy a hacer es colocar mis interrupciones
para la recepción de los datos. En este caso voy a utilizar estas interrupciones y aquí las colocamos. Si recordamos, esta también ya la hemos utilizado y voy a colocar aquí mi subrutina para mi interrupción. En este caso, numeral int-ssp, esta es mi interrupción. Cuando nosotros recibimos un dato por el puerto SPI, se habilita la interrupción y va aquí arriba y después baja a mi subrutina que se llama recibe. Baja aquí a la subrutina y en dato nosotros aquí le estamos diciendo que SPI read, que lea el dato que estoy recibiendo. Entonces simplemente lo lee y lo guarda en la variable dato. Una vez que lo guarda, aquí me voy a mi subrutina let. Esa subrutina la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Aquí está mi subrutina let, que en realidad es un switch. En este switch coloco simplemente dato para que haga una función de acuerdo al dato que estoy recibiendo. En este caso, si el dato que estoy recibiendo es 1, tenemos una salida del LED 1. El LED 1 es el pin de 0. Entonces el pin de 0 se habilita y enciende el LED. Si lo que recibimos de dato es el número 2, simplemente el LED 1 se apaga. Si lo que recibimos es 3, el LED 2 se enciende. Si recibimos 4 en hexadecimal, recordemos, el LED 2 se apaga. Si recibimos 5 en hexadecimal, el LED 3 se enciende. Y si recibimos 6, el LED 3 se apaga. Y si no recibimos nada de esto, simplemente se termina y retornamos. Retornamos aquí y vuelve a retornar. Y aquí se vuelve un ciclo infinito. Aquí pueden colocar otro código. Y aquí se va a generar infinitamente hasta que volvamos a recibir un dato por el puerto SPI. Cuando recibimos un nuevo dato por el puerto SPI, se habilita la interrupción y nuevamente vamos aquí, baja a mi subrutina recibe el nuevo dato, SPI read lo lee, lo guarda en la variable dato, nos vamos otra vez al LED, baja aquí y pregunta cuál es el comando que estamos recibiendo. Y de acuerdo al comando que recibamos, pues va a ejecutar la instrucción, que sea encender o apagar cualquiera de los LEDs y vuelve a retornar, retorna y vuelve a esperar el nuevo dato a recibir. Si no recibe ningún dato, pues se queda aquí en bucle a esperarlo. Así de rápido ya tenemos nuestro código para el PIC esclavo. Ahora le voy a dar en compilar y me está marcando que la subrutina void let debe estar arriba. Entonces simplemente la coloco aquí arriba. La voy a colocar abajo de mi variable global. La coloco aquí arriba. Mi subrutina let, recordamos que si hacemos el llamado debe de estar arriba. Le voy a dar en compilar nuevamente y ya no tenemos ningún error. Entonces así ya tenemos nuestro código para el PIC esclavo. Aquí ya tenemos nuestro circuito y tenemos el PIC maestro y el PIC esclavo. El PIC maestro está conectado a los 3 botones y el PIC esclavo está conectado con los 3 LEDs. De este lado tenemos el cable, que es el de transmisión de datos y recepción de datos. Tenemos el cable que va conectado a la señal de reloj y finalmente tenemos el cable que es el que envía el pulso de subida y bajada para la recepción de los datos. Ahora vamos a ver cómo es que funciona. Pulsamos el primer LED, pulsamos el segundo LED y pulsamos el tercer LED. Ahora vamos a pulsar estos dos y estos otros dos. Ahora vamos a pulsar los tres y el código funciona correctamente.